Hola a todos chicos y chicas, hoy vamos a ver el sistema vigesimal totalmente mexicano, como parte de las actividades del Club de Ciencias. Mi nombre es Irving Mendoza y vamos a empezar. Un sistema numérico básicamente son conjuntos de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos o bien de cantidades. Cada sistema numérico tiene diferentes bases, dependiendo de la posición del símbolo que ocupa. Por ejemplo, tenemos nuestro propio sistema numérico, el cual es el sistema decimal. Este básicamente lo hemos aprendido desde que somos pequeños. Desde que nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, es el sistema con base 10, es decir, de 10 dígitos, con el cual nos hemos acostumbrado a hacer las matemáticas. Sin embargo, no es el único sistema numérico que existe. También existen otros sistemas numéricos diferentes, como por ejemplo el sistema binario. Este sistema tiene una base de 2, es decir que únicamente con dos símbolos tiene que representar todas las diferentes cantidades posibles. ¿Cuáles son estos símbolos? El 1 y el 0. Sin embargo, esto no acaba ahí. Existen diferentes culturas que a lo largo del mundo han adoptado diferentes sistemas numéricos, como por ejemplo la cultura azteca y la cultura maya. Estas dos han adoptado el sistema vigesimal, es decir, un sistema de base 20 para la representación de las cantidades. Este sistema vigesimal lo vamos a abordar desde dos diferentes perspectivas. Primero, desde la lengua náhuatl, la cual es importante o fue importante en la cultura azteca y en la numeración maya. Este conjunto de símbolos, de puntos y líneas, el cual vamos a ver un poco más adelante. Pero para que esto quede un poco más claro, lo vamos a representar de un lado la lengua náhuatl, del otro la numeración maya, y en el centro vamos a ver el sistema numérico con el cual estamos más familiarizados, es decir, el sistema decimal. Vamos a comenzar por la unidad, es decir, el número 1. Como ustedes pueden ver, en la lengua náhuatl, básicamente este número se expresa con la palabra C. C. Muy bien. Mientras tanto, en la numeración maya, nosotros podemos observar que solamente existe un punto. Y esa es la representación numérica para expresar esta cantidad. El número 2, en cuanto a la lengua náhuatl, se dice con la palabra ome, mientras que en la numeración maya se colocan únicamente dos puntos. Tomando en cuenta que un solo punto representa una unidad, dos veces la unidad pues da una representación de 2. En cuanto al número 3, en la lengua náhuatl se opta por la palabra yey, si bien también existen algunas variantes de esta misma lengua, nos vamos a quedar únicamente con una. También existe en algunos lugares donde el 3 se representa con la palabra yeyi o ei simplemente. Sin embargo, en la numeración maya se colocan 3 puntos. En el número 4 existe la palabra náhuatl, que es nahui, y en cuanto a la numeración maya se expresan 4 puntos. Para el número 5 existe la palabra náhuatl macuili. Sin embargo, en la numeración maya ya no se empiezan a poner más puntos, sino que existe otro símbolo diferente, el cual es una línea. Esta línea va a indicar que existen 5 unidades. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra macuili? La palabra macuili viene de la palabra maitl, la cual quiere decir mano. Vamos más adelante para ver los siguientes números.
Y bueno, tenemos entonces al macuili, que es el número 5. El número 6 se expresa con la palabra náhuatl chicuase, pero si ustedes se fijan, esa misma terminación de la palabra en chicuase hace referencia al C, al número 1. En cuanto a la numeración maya, pues tenemos la línea que representa la base 5 y tenemos encima de esa línea un punto, que igual hace referencia a la unidad. En cuanto al número 7, tenemos la palabra chicome en la lengua náhuatl y la terminación ome hace referencia al número 2. Igual en la numeración maya podemos ver que sobre la línea de base C5 tenemos 2 unidades. Lo mismo ocurre con el número 8. Tenemos la palabra náhuatl chicuey, que si bien no está representada la palabra yey que expresa el 3, sí al menos la terminación ey. Ajá. En cuanto a la numeración maya, podemos observar que arriba de la base 5 tenemos 3 unidades. Para el número 9 tenemos la palabra chiugnawi. Vamos a ver que lo mismo que ocurre con el 6, 7 y 8 también ocurre con el 9. Tenemos la palabra nahui, que expresa el número 4. En cuanto a la numeración maya, tenemos la base 5 y 4 unidades arriba. Ahora, para el número 10 cambia la palabra. La palabra es mahtlahtl. Esta palabra, vamos a ver un poquito más adelante cuál es su significado. Sin embargo, en la numeración maya tenemos ahora 2 líneas de base 5. ¿Ok? Ustedes se preguntarán qué quiere decir esto de chicua o chic, esta raíz que se encuentra en los números del 6 al 9. Pues básicamente chic quiere decir más. Entonces si lo tradujéramos sería más 1 en el caso del 6, más 2 en el caso del 7, más 3 en el caso del 8 y más 4 en el caso del 9. Pero más que, bueno, tomando como referencia el número 5. Sería 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4. Es por eso que estos números reciben este nombre. Entonces la palabra chic la vamos a asociar siempre con el signo de más. ¿Ok? Y en cuanto a la palabra mahtlahtli, tiene la misma raíz de maitl. ¿Ok? Sin embargo, esta otra raíz tlahtli se refiere básicamente a la parte superior del cuerpo. Es decir, a esas conjunto de extremidades que tenemos en la parte superior del cuerpo, es decir, nuestros brazos. Y pues la terminación de ellos, que son nuestros 10 dedos completos. Ahora, para el número 11, vamos a observar que en la lengua náhuatl existe la palabra mahtlahtli 11. ¿Ok? Ojo, este número 11 o esta palabra 11 es curiosamente parecida al español, pero si ustedes se fijan, tiene al final esa misma base de C, del 1. Para el número 12 existe en la lengua náhuatl la palabra mahtlahtli omome, que si ustedes se fijan, tiene la terminación ome, es decir, 2. Si vemos la numeración maya, pues ahora tenemos 2 líneas como base, es decir, 2 representaciones del número 5, o bien un número 10. Y encima de ellos, en el caso del número 11, tenemos una unidad o 2 unidades en el caso del número 12. Para el número 13, mahtlahtli ome. Tenemos nuevamente esta terminación ei que representa el 3, y en la numeración maya, estas 2 líneas que representan 2 veces 5, es decir 10, y 3 unidades, es decir 13. Para el número 14 existe la palabra mahtlahtli onnawi, la cual tiene esa terminación nawi. ¿Okay? En la numeración maya podemos observar 2 líneas de base 5 y 4 unidades. Para el 15 vuelve a cambiar. Y ahora la palabra es kashtoli. Si ustedes se fijan, también en la numeración maya cambia. Con esto podemos darnos cuenta de algo en esta numeración maya, de una regla importante, la cual es que no pueden existir más de 4 puntos representando
una cantidad. Es por eso que del 14, para pasar al 15, tenemos que volver a colocar otra línea que representa el número 5. Bueno, ¿qué quiere decir Kashtoli? Kashtoli básicamente se va a referir a una palabra náhuatl que quiere decir vaso, ¿ok? No los vasos que conocemos, sino los vasos con los cuales nosotros tomamos cantidades, como por ejemplo cuando estamos preparando hot cakes y decimos que necesita una taza de harina o 3/4 de taza de harina. A eso nos referimos con la palabra vaso, ¿ok? Como se puede ver aquí en la imagen, ¿no? Diferentes especies que están, pues quizá no en vasos, pero sí en tazones, pero que representa una cantidad indeterminada de algo. Por eso es la palabra Kashtoli. Seguimos. Vamos a ver que el número 16 se representa con la palabra náhuatl Kashtolionse. Si vemos nuevamente, volvemos a encontrar la terminación C. En cuanto a la numeración maya, ahora tenemos una base de 3 líneas. 3 veces 5, es decir, 15, y por encima la unidad. Lo mismo para el número 17, que es Kashtoliomome. Tenemos la terminación ome, que quiere decir 2, y tenemos 2 unidades sobre la base de 3 líneas en la numeración maya. Para el número 18, tenemos la palabra Kashtoliomei, tenemos la terminación ei, y tenemos las 3 unidades sobre las 3 rayas en la numeración maya. Para el número 19 tenemos la palabra Kashtolionahui, volvemos a tener el número 4 ahí presente con la terminación nahui. Y en cuanto a la numeración maya, volvemos a tener las 4 unidades. Sin embargo, para el número 20 cambia la cosa. Quedamos que este era un sistema vigesimal, entonces la base de esto eran 20 cantidades. Si tomamos en cuenta el número 0, que representa que no existe ninguna cantidad, pues ya tenemos nuestras 20 cantidades desde el 0 hasta el 19. Por lo tanto, el número 20 se expresa como la palabra Sempowali en la lengua náhuatl. Si ustedes ven, el número 1 ya no se expresa al final de la oración, sino ahora al principio, ¿ok? Con la palabra se, Sempowali. En cuanto a la numeración maya, ahora tenemos 2 diferentes niveles, ¿ok? Tenemos un nivel que nos indica que lo que esté escrito en ese nivel va a estar multiplicado por 20 y lo que esté debajo de ese nivel va a tener su valor original. Ahora, este símbolo que ven que parece una conchita es la representación maya del número 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Sempowali? Bueno, pues Sempowali quiere decir una cuenta. ¿Ok? La palabra Powali quiere decir cuenta, entonces Sempowali quiere decir que tenemos una cuenta. En dado caso que tuviéramos 2 cuentas, pues la palabra sería Ompowali. Como una cuenta tiene el valor de 20, entonces 2 cuentas tienen el valor de 40. En cuanto a la numeración maya, podemos observar que en ese piso de arriba, por así llamarlo, vamos a tener 2 unidades. ¿Okay? Es decir, 2 cuentas. Si tuviéramos 3 cuentas, utilizaríamos la palabra Jaypowali. Recordemos que Jay es la expresión del número 3. Por lo tanto, 3 cuentas, 3 veces 20, nos da la cantidad de 60. Si observamos en la base de arriba, en el piso de arriba, vamos a observar que en la numeración maya tenemos 3 unidades, es decir, 3 cuentas. Para el número 80 pasa lo mismo, el número 80 son 4 veces 20, por lo tanto la palabra náhuatl para expresar a este número es la palabra Naupowali. Si se fijan, aquí está representado el nahui, el 4, y en la numeración maya tenemos 4 unidades en el piso de arriba, es decir, 4 cuentas.
Y bueno, así nos podemos ir hasta que tengamos 19 cuentas. Es decir, que tengamos 19 veces 20. Y es por eso que existe la palabra Cashtolonau-Poguali. Si se fijan, en el principio está la palabra Cashtolonau, que quiere decir 19, y Poguali, cuentas. En cuanto a la numeración maya, vamos a ver que en el piso de arriba, en ese primer piso, está expresado el número 19, es decir, que tiene 19 cuentas. Si multiplicamos 19 por 20, la cantidad resultante sería 380. Sin embargo, hasta aquí llega este primer piso de la numeración maya, ya que no podemos expresar el número 20 en este primer piso. Para eso tendríamos que añadir otro piso más. ¿Ok? Si se fijan en la numeración maya, podemos añadir otro piso, y en este piso todo lo que esté aquí va a estar multiplicado por 400. ¿Por qué por 400? Porque lo que hicimos en este segundo piso fue multiplicar por sí misma la base. Es decir, 20 veces 20 es igual a 400. Entonces, toda cantidad que tengamos en este segundo piso va a estar multiplicada por 400, que es la base por sí misma, 20 veces 20. Ya habíamos aprendido que todo lo que está en el primer piso se va a multiplicar por 20. ¿Por qué por 20? Porque quedamos que 20 es la base, ya que nos encontramos en un sistema vigesimal. Y todo lo que esté en la planta baja, por así llamarlo, va a tener su valor original. Es por eso que el 400 se representa únicamente con una unidad. En cuanto a la lengua náhuatl, ahora tenemos una nueva terminación, que es la terminación tzontli. Si se fijan al principio de la palabra, se conserva la palabra se, que quiere decir 1. Ahora, si tuviéramos dos tzontlis, por así llamarlos, pues tendríamos que esta cantidad es de 800. Y es por eso que en la lengua náhuatl 800 se dice omtzontli. ¿Por qué? Porque tenemos dos tzontlis, dos representaciones de 400. En cuanto a la numeración maya, lo mismo. Podemos observar que en ese segundo piso se encuentran dos unidades que son multiplicadas por 400, es decir, 800. Y bueno, ¿qué quiere decir la palabra tzontli? Bien, la palabra tzontli quiere decir mechón. Así como los mechones de cabello que se ven. Realmente nosotros no podemos saber cuántos cabellos hay en un mechón de cabello a simple vista. Sin embargo, sabemos que es una cantidad grande. Es por eso que en la lengua náhuatl se eligió esta palabra para representar el 400. Pero ahora, esto pues no es todo, sino que también hay un ave que se llama centzontle. El centzontle pues es un ave que puede emitir una gama enorme de cantos. Es por eso que incluso está en el poema de Nezahualcóyotl, el cual se los pongo ahí. Si ustedes buscan un billete de 100 pesos van a encontrarlo. Y dice: amo el canto del centzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Al decir pájaro de 400 voces, realmente no dice 400 al azar, sino ahora ya sabemos el por qué tiene esa expresión de 400. Y con esta expresión podríamos seguir hasta el número 7999, que es para lo más que nos da esa expresión. Sin embargo, eso no queda ahí. El número 8000 se puede representar simplemente añadiendo un piso más en esta numeración maya. ¿Okay? En este tercer piso
todo lo que esté ahí va a estar multiplicado por 8000. ¿Por qué el 8000? Porque es 20 por 20 por 20. Es decir, la base multiplicada por sí misma 3 veces, que es el número de niveles en el cual nos encontramos. En la lengua náhuatl existe una palabra que quiere decir, que expresa una cantidad grande, que es xiquipili. También en algunas regiones se utiliza la palabra sexiquipili. Sexiquipili, pues aquí encontramos nuevamente al número 1. Y así, pues seguramente ustedes ya van entendiendo cómo es que se da el desarrollo de este sistema vigesimal, tanto en la lengua náhuatl como en la numeración maya. La palabra xiquipili quiere decir monedero, porque tal cual en un monedero tenemos una cantidad grande. ¿Ok? Para que esto quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo con nuestro propio sistema, el cual nosotros pues ya conocemos bien. Vamos a tomar una cantidad de 3 dígitos, como por ejemplo el 946. Vamos a ver que cada dígito está ocupando una posición específica. El número que se encuentra más hacia la derecha, vamos a entender que es multiplicado por la base 10 elevado a la potencia 0. Es decir, por 10 a la 0. Quedamos o recordemos que todo número que es elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, este 6 va a tener su valor original. Vámonos con el 4. Este 4 pues ya no se encuentra pegado a la derecha. Por lo tanto, va a ser multiplicado por la base, que es 10, a la potencia 1. Es decir, 10. Por lo tanto, este número va a tener su valor multiplicado por 10. En cuanto al siguiente, que es el número 9, va a estar multiplicado por 10 al cuadrado, es decir, por 100. Es por eso que este 9 ahora tiene un valor de 900. Si lo queremos ver de esta forma, 6 por 10 a la 0 potencia es igual a 6. 4 por 10 a la potencia 1 es igual a 40. Y 9 por 10 al cuadrado es igual a 900. Si nosotros sumáramos estas cantidades, tenemos que nuestro resultado sería 946. Ahora, vamos a ver esto en un sistema vigesimal. Tomemos un número cualquiera. Un número cualquiera representado en la expresión numérica maya. Tenemos que hay 3 diferentes pisos. En la planta baja, por así decirlo, vamos a multiplicarlo por 20 a la 0 potencia. ¿Por qué 20? Porque ahora estamos en un sistema vigesimal. En el primer piso, la cantidad la vamos a multiplicar por 20 elevado a la potencia 1, es decir, por 20. Y en el segundo piso lo vamos a multiplicar por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado, 20 por 20 es igual a 400. Si ustedes se fijan, en la planta baja tenemos la representación del 10. En el primer piso tenemos la representación del número 17 y en el tercer piso tenemos la representación del número 2. Sin embargo, estos van a ser multiplicados dependiendo de la posición que ocupen. Ahora, tenemos que, entonces, en la planta baja tenemos el 10, en la segunda el 17 y hasta arriba el 2. 10 por 20 a la 0 es igual a 10. 17 por 20 a la 1 es igual a 340. Y 2 por 20 al cuadrado es igual a 800.
Por lo tanto, si hacemos la suma de estas cantidades, tenemos que el número resultante es 1150. ¿Ok? Entonces, es una forma fácil de poder nosotros identificar el valor de cualquier expresión maya, sabiendo que es un sistema vigesimal. Para que esto quede para que quede más claro, sabemos entonces que nuestra planta baja mantiene su valor original. Nuestro primer piso es multiplicado por el Powali. Y quedamos que el Powali era una cuenta, es decir, 20. Y nuestro segundo piso es multiplicado por el Tzontli, que quedamos que era 400. ¿Se acuerdan del Tzontli? Entonces, vamos a ver que este primer número tiene el valor de Majtlactli, es decir, de el 10. Este valor que se encuentra en el primer piso es el 17, que recordemos que se dice Cachtoliomome. Y el valor que se encuentra en el segundo piso es el 2, el cual es Ome. Si nosotros dejamos el valor de Majtlactli, pues va a pasar a ser Majtlactli porque tiene su valor original. Ahora, si nosotros multiplicamos el Cachtoliomome por el Powali, vamos a tener el Cachtolomon Powali, que es decir, 17 cuentas. 17 por 20. Y si multiplicamos el Ome por el Tzontli, vamos a tener el Om Tzontli, que son 2 Tzontlis, 2 mechones de cabello, es decir, 800. Ahora, si sumamos estas expresiones, vamos a tener la cantidad de Omtzontli, Wan Cachtolon Powali, Wan Majtlactli. ¿Okay? El náhuatl, pues, es una lengua aglutinante y se puede expresar esta misma cantidad en palabras. Y bueno, vamos a dejar unos ejercicios tomando en cuenta todo lo que ya vimos. Ustedes tienen que representar en sistema decimal los números que están observando en este sistema numérico vigesimal maya. ¿Ok? Si ustedes necesitan más tiempo para resolverlo, simplemente denle pausa al video porque a continuación les voy a mostrar los resultados de esas cantidades expresadas en un sistema decimal. Entonces denle pausa si aún no están listos y ya cuando hayan resuelto los 4 ejercicios, denle al play para ver si efectivamente tienen la respuesta correcta. Bueno, aquí están los resultados. Espero que hayan tenido todos las respuestas correctas y bueno, cualquier duda, ya saben que ahí me encuentran en Tizimin los días jueves, así que nos estamos viendo. Chao, chao.